Era uno de los lugares a donde le gustaba ir, por ejemplo, si bien está más para allá, pero bueno, frecuentaba la capital, uno de los lugares donde iba era clásica y moderna. Ah, sí. En Callao, Sí. Cal, Sí. Un bar con literatura, sí. Bohemia. Sí, Sí, sí. Sí. Creo que es Paraguay. Creo que es Paraguay, sí, Paraguay. Obviamente no iba como Sandro, ¿sí? Él no podía pisar la calle como Sandro. Claro, claro. El problema es cuando iba a clásica y moderna, yo lo conocía, Sandro. Todo lo que yo cuento es o porque me lo contaron de forma directa, o porque lo viví, ¿sí? O porque lo vi yo. Sí. Y él, por lo menos cuando iba a clásica y moderna, iba personificado. No digo disfrazado, porque disfrazado uno se imagina que se pone dos cositas, un bigote No. y sale. Sí. ¿Sí? No, él se personificaba cual, no sé, actor que hace una película, ¿sí? Y el flaco tiene que hacer de gordo, bueno, toda la producción que lleva, bueno, él le llevaba muchísimas horas de producción para poder salir, ¿sí? por lo menos en clásica y moderna. Entonces yo frecuentaba. ¿Cuántas veces lo habremos visto? Exactamente. Usado, ¿no? Claro. Qué bronca. Era, a ver, dentro de todo, teniendo en cuenta quién era y demás, y la vida que llevaba, dentro de todo salía bastante. Claro, ¿sí? Salía y mucho sí. más de lo que Camuflado. Entonces, por eso solía frecuentar esta zona como lugar de paso, no es que venía a esta zona en particular. Claro. ¿sí? Además, bueno, muy amigo de Cacho Castaña, que tenía Y el bar Canoso, Café ¿cómo Humedad, es? Sí. Estaba siempre en clásica y moderna. Chico Navarro. Chico Navarro, Navarro. Sí. exactamente. Chico Navarro. Ahora está el hijo. Y Pavón era un lugar tranquilo dentro de todo, sí, no era Avenida Corrientes, Claro, no claro, era claro. Rivadavia, bueno, Rivadavia para el lado de esta zona. ¿A vos te metes cada vez Digo, más? para aquel lado era una avenida bastante tranquila dentro de todo, entonces solía agarrar por acá, ¿sí? Después ya agarraba para eso. Sí. Una de las veces que pasó, le llamó la atención, no la casa, como yo le digo, es una casa muy vieja, sino las proporciones que tenía el terreno. Este terreno es un terreno muy grande, pasa el pulmón de manzana. Ah, Entonces, bueno, le llamó la atención eso, grande. le gustó y no hizo más que comprar. Básicamente. Claro. Sí. Con la idea de construir acá un castillo, ¿sí? Este castillo para hacer su estudio de grabación. Lo compra, empieza la idea, ¿sí? del castillo y demás, cuando le empieza a comentar con sus allegados, técnicos en sonido le explican que no va a poder ser factible hacer un estudio de grabación acá por las vibraciones de esta calle de Pedrada, Claro. las vibraciones que causaba la calle no iba a permitir tener una calidad de sonido como él pretendía. Sí. Él lo compró en el año 85 y tira por la borda con esto que le habían dicho, la idea de construir, porque él quería el estudio de grabación, entonces desiste de la idea de la construcción. Cerca del año 87, en una reunión con un arquitecto chileno especializado en sonido, quien estaba al tanto de este posible proyecto de Roberto, le pregunta qué había pasado, si había avanzado, en qué había quedado su idea, y Roberto le dice, no, mira, le dijeron que no se podía por las vibraciones, el arquitecto chileno le dice, ¿cómo no vas a poder? En Chile tenemos sismos. Ah, claro. Claro. Y no digo sismos de gran envergadura, pero los sismos más tranquilos, los estudios de grabaciones siguen grabando como si nada, ¿sí? Entonces le dicen, ¿cómo no vas a poder vos con un empedrado si nosotros con un sismo grabamos sin problemas? Dice, lo que sí, lo vas a tener que hacer antisísmico. Terminó la reunión, Claro. y Roberto se puso a averiguar, a ver cómo podía lo voy a construir hacer? su castillo de forma tal que pudiera hacer el estudio de grabación, y lo hizo antisísmico. Este castillo está construido de forma antisísmica. ¿Con rodillos? ¿Sí? No, Ah. yo creo que es, que es neumático. Ah. Hay diferentes tipos de construcción antisísmica, hasta donde tengo entendido es neumático. Ah, sí, conozco de...
Yo no, construcción, sí. por eso digo creo. Sí. Claro. A ver, sé que es antisísmico. Sí. Ahora, me da, yo era muy chico las veces que lo he visto, y muchas de las reuniones en donde he estado, la he pasado durmiendo en un sillón al lado de él. Claro. Porque no sé, tenía 10 años, supongamos, en alguna de las reuniones, yo iba al colegio en la mañana y en las reuniones de él empezaban a las 2 de la mañana. ¿Sí? Claro. Yo estaba a las 7 de la mañana en el Claro, colegio, a las 2 de imposible. la mañana Sí. era mi hora habitual de dormir. Sí. Entonces no aguantaba demasiado. Pero, yo te digo, me suena la palabra neumático, de haberla sí. escuchado en algún lado. Bueno, año 87 comienza la construcción, para lo cual él, además de ser cantante, compositor, autor, escritor, músico, tocaba la guitarra, el piano, como todo el mundo sabe, pero también tocaba el violín, por ejemplo, tocaba instrumentos de percusión. El violín que está ahí, ese que además de usarlo en la película, si no lo recuerdo, Loco del Violín, además ese violín en particular era de él, ¿sí? Es un violín personal. Bueno, además de ser todo eso, mucho más, también pintaba cuadros, ¿sí? Y era dibujante. Entonces, usando sus dotes de dibujante, diseñó este castillo. Todo lo que está acá está diseñado por él. Mira. ¿Sí? Hay pruebas además de eso. La fachada, por ejemplo, está dibujada y firmada, está encuadrada acá en el castillo, firmado en el año 87 por él. Las aberturas, por ejemplo, puertas, ventanas, todo está hecho a medida. ¿Sí? No existe este tipo de Claro, puertas, sí. ¿sí? No es estándar. Exacto. Sí. Con lo cual los marcos, todo se hizo para él basado en el diseño que él hizo. ¿Sí? A ver, factiblemente sí, no era arquitecto, entonces por ahí un arquitecto le dijo, no sé, acá no pusiste una Sí, columna, claro. sino una columna se cae todo. Sí. No, pudo haber tenido ese tipo de modificaciones, pero en sí el diseño en general está ideado por él. Termina la construcción en el año 89. Ya cuando estaba terminando la construcción, empieza a pensar cómo haría la inauguración de ese estudio de grabación. El estudio de grabación, por lo pronto, por sus proporciones, iba a ser el estudio de grabación más grande de Latinoamérica. Ay, Dios. Entonces, lo que hace es, le propone a Tina Turner que venga a grabar el primer disco acá en el estudio. Tina Turner acepta. Quedaron que, bueno, y cuando terminaba la construcción, se iba a equipar y ahí iba a grabar el primer disco Tina Turner. Termina la construcción en el año 89, para lo cual en ese entonces el manager era Aldo Aresi. Aldo, además de ser su manager, amigo, era quien le daba una mano en un montón de cuestiones personales. Él manejaba mucho de su vida, ¿sí? De la vida de Sandro. Entonces, Roberto, en cuanto termina la construcción, le pide a Aldo que venga a ver el castillo, ¿sí? Obviamente esperando que le diga. Qué lindo, hermoso. Aldo nada de eso, lo llama por teléfono y le dijo, ¿quién carajo va a limpiar todo esto? Claro. Porque Claro. obviamente también era un problema para Aldo, digo, Claro. no porque Aldo no tuviera que limpiar, ¿no? Pero digo, No, era una cosa más. un gasto más. Exacto. Tenían ese tipo de relación, además, Claro. entre ellos. Bueno, año 89, ¿qué pasó en Argentina en el año 89? Algo que no es habitual, una crisis económica. No, sí. Crisis económica, hiperinflación, final del alfonsinismo, principio del menemismo. Llega ese momento para equipar el estudio de grabación. ¿Qué pasó? Se puso a hacer números, ¿sí? Y le salía más barato ir a grabar sus propios discos a Estados Unidos que grabarlos en su propio estudio ya equipado. Olvídense de equiparlo. ¿Sí? En el supuesto caso de ya estuviera equipado. Una vez sería más equipado caro. era más caro acá que allá. Exactamente. Digo, equiparlo, carísimo además, pero olvidándose de eso, era más caro operarlo. ¿Sí? Con lo cual desiste de la idea de hacer un estudio de grabación
y le empieza a dar otros usos. Fue su productora, lugar de reuniones, talleres donde se hacían escenografías. De hecho, esa escenografía, esa rosa que está ahí, es la escenografía del Hombre de la Rosa, lugar donde hizo el espectáculo en el Gran Rex, Sí. récord de funciones. Hasta En ahora una de esas nadie logró batir ese récord, el récord lo tiene él y dudo que alguien pueda batir. Son 40 funciones. Muchísimo. Entonces, ese tipo, no sé si esa rosa en particular, pero sí muchas de las escenografías eran hechas acá. Este es uno de los pocos lugares, obviamente Sandro no pensó en un restaurante, ¿sí? Originalmente esto era un garage, simplemente. Garage, más atrás depósito, más atrás taller. Este es uno de los pocos ambientes de todo el castillo que fue modificado. ¿Sí? El resto está prácticamente todo original. ¿Sí? Obviamente la parte de vidrio no estaba, acá hay algunas modificaciones, no modificaciones, sino en realidad agregados de Durlock, obviamente el baño discapacitado no estaba ahí, en fin. Pero es uno de los pocos lugares donde sí sufrió modificaciones, el resto está tal cual él lo enseñó. Y aquí fue el lugar a donde conoció a Olga, su esposa, su única esposa. Claro. ¿Y vos qué relación tenías con él? ¿Qué tan chiquitito estabas con él? Era amigo de mi mamá. ¿De tu mamá? Exacto. Yo lo he visto en el Gran Rex, lo he visto acá, lo he visto en Banfield, cuando tenía el programa en Canal 13, querido Sandro. Sí. Más estuve en 2 oportunidades ahí. No fue muy larga su trayectoria en el canal, pero estuve en 2 oportunidades. Una cualquiera, no me acuerdo si fue la primera o la segunda edición, y la otra cuando se cortó el pelo en cámara. En cámara. A ver, y de él, a mí, insisto, he tomado de la visual de un chico. Claro. Siempre me llamaron la atención 2 cosas. Primero que, a ver, yo no conocía a Sandro. Claro. Yo el día que lo conocí, Era Roberto era Chao. Claro, claro. estaba Roberto, estaba un periodista de espectáculos, jefe del diario Clarín de espectáculos, digo, eran todos grandes en lo suyo. Y para mí el de espectáculos, de hecho, lo sigo viendo cada tanto, ya tiene 97, creo que cumplió hace un par de días, se llama Rafael, que para mí fue rap toda la vida, digo, no fue el jefe de espectáculo de Clarín, Claro. digo, si lo nombras a cualquier artista y es hiper conocido en el ámbito, y lo mismo pasaba con Sandro, yo conocía a Roberto. Después, digo, cuando a su vez fui un poco más grande, digo, me enteré a quién había conocido previamente. Claro, claro. ¿Sí? Pero bueno, yo no viví con conocí a Estrella. Aparte, mi vieja también, digo, ha estado mucho en el ambiente, si bien no es conocida, pero sí ha estado mucho en el ambiente. Yo he visto y he estado en escenas con José, con Olmedo. Claro, sí, sí. Para mí era, no te digo que hiper común, de verdad que me levantaba a la mañana y saludaba a un artista popular. Pero bueno, digo, Sí. no escapaba, ¿sí? de algo que podía suceder acá. Sí. ¿Tu mamá era actriz? Mi mamá, sí, es Ah. actriz, bailarina, coreógrafa. ¿Qué nombre? No es conocida, Ah, Liliana Paz. Pero sí a través. Sí, sí, dentro del círculo. Exacto. pero, trabajó claro, en 7 no. películas de Porcelio Hermino. Claro. Cuando hizo tango con los Dince, con Copes. Cuando estuvo en Teatro Revista estuvo con Verdaguer, digo, ha estado siempre Claro, con siempre Copes, con monstruos. pero sí, tal cual. Pero digo, siempre papeles muy chicos o quizás de coreógrafa, entonces Claro. digo, no. No, y aparte debe haber querido mantener también un poco Sí, cierto de hecho, anonimato, en su ¿viste? momento, En su momento decidió retirarse, Claro. hace unos años volvió desde otro ámbito, es escritora también, tiene un programa de radio, hace otras cosas, pero sí, nunca estuvo demasiado expuesta. ¿Y cómo volviste vos acá después de chico? Yo no creo en las casualidades, pero fue lo más parecido a una casualidad. Claro, Digo, no porque- está ligado en lo más ¿Cómo? mínimo Sí.
con mi relación previa. Claro, claro. Se dio, en realidad le ofrecieron el manejo del restaurante a una amiga mía. Ella me pide que la acompañe. Yo soy profesional gastronómico, tengo más de 30 años en gastronomía. Entonces me pide que la acompañe para que la asesore. Ella decide no agarrar el proyecto, y yo, eso sí, en base a lo que para mí significa. Claro, tal cual. El lugar, todo. Exacto, Claro. exacto. La historia tuya. Totalmente. Digo, y aparte, a mí me gusta muchísimo la gastronomía, siempre quise tener un restaurante, nunca había tenido un restaurante propio, sí, marcas de helado, sanguchería, digo, Claro, sí, otras sí. cosas, digo, pero restaurante no había tenido. Llegué a manejar, sí, restaurantes de terceros. Claro, claro. Entonces, bueno, nada, era todo un combo que me cerraba, que me gustaba. Entonces, nada, le dije, mira, si vos no lo querés, me junto yo y por ahí lo agarro. Me dijo, dale, seguí para adelante, y así fue. Me junté, llegamos a un acuerdo ahí. Claro. ¿Hace cuánto que estás? Desde abril. Ahora. No, porque Ahora. yo había venido otras veces, pero nunca le vi. Antes de Otras abril, veces, claro. No. Estaba abierto Claro, no, el antes de lugar. abril yo no estaba. Claro. De hecho estuvo cerrado desde diciembre hasta abril, Sí. estuvo cerrado, y previo a eso sí estuvo abierto con otra Sí, gestión. Sí, acá lo manejó la persona que hoy por hoy maneja la parte cultural, lo manejó un tiempo, lo manejó un tercero privado, y lo manejó un tiempo también el hijo de Olga. Ah, mirá. Claro. Después estuvo también un tiempo cerrado, pasó por varias instancias. Y a mí, como les decía, una de las cosas que me llamó, insisto, desde la vista de un chico, que me llamó la atención siempre de él, es básicamente dos cosas. Una, que siempre estaba con su vaso de whisky, a donde fuera que estaba, yo lo veía en un camerino, lo veía En cualquier lado. donde sea, y estaba con el vaso de whisky. No era que estaba con un vaso de whisky, Sí, estaba con ese vaso de whisky. Claro, claro. Eso que está ahí. Ahí Sí, en sí. la vitrina, después si quieren lo van a poder ver. Se los marco para que después, si quieren, Sí. se acercan. Ese que está Ah, acá, sí, sí. es su vaso de whisky, su copa de martini, su cáliz. Ese vaso de whisky estaba siempre con él. Sí, también debo aclarar, nunca lo vi borracho, ¿sí? O, insisto, por lo menos yo No te dabas detectaba cuenta, claro, claro, ¿está claro. bien? Pero no, jamás vi nada raro, ¿sí? Yo siempre lo vi de la misma manera. Y lo otro que me llama, a ver, porque de la misma manera también digo, siempre lo digo en su vaso de whisky, tampoco recuerdo que ni que le sirvan ni que se sirva demasiadas veces el whisky, pero Claro. sí el vaso de whisky estaba. Exacto. Sí, claro. Más importante del vaso. Claro, sí. Sí. Y lo otro es que no usaba encendedor ni fósforos ni nada de fuego, de llama, digamos, para prender el cigarrillo. ¿Con qué lo Ni encendí? tampoco se lo ¿El prendía. En algún momento electrónico? se lo encendía. ¿Cómo? Lo tenía en la mano, pero no encendido. Sí, lo tenía encendido. Pero se le encendía otro, él no manejaba No fuego. lo encendía otro. ¿Qué es? ¿Qué es? Apagaba y prendía el mismo. Con el cigarrillo que iba a Ah. apagar. Antes de apagarlo, prendía el Prendía el siguiente. siguiente. Claro. Como la abuela Lola. nuevamente. ¿Así? Sí, claro, así quedó. Entre 80 y 100 cigarrillos por día. Sí, una locura, una locura. Bueno, así que Igual también, debo reconocer que yo soy fumador. A mí un cigarrillo, no sé, nunca me hizo contar la cantidad de pitadas, pero supongamos que doy, no sé, 20 pitadas por cigarrillo. Bueno, él no daba 20 pitadas a los 80, 100 cigarrillos. Sí, pero Seguramente daba mucho menos. Claro. Sí, pero el tema era se tenerlo, consumía tenerlo. era tenerlo todo el tiempo, sí, encendido, en la mano, en el cenicero. Sí, sí, sí. Cuando filmaba, por ejemplo, que no estaba, no estaba fumando en cámara, él fue uno de los pioneros, suena algo positivo ser pionero, pero bueno, Sí. en fumar en cámara.
¿sí? Claro. En entrevistas con Susana, con Mirta, él fumaba, ¿sí? Pero en el programa, por ejemplo, yo no recuerdo todo un programa entero, pero al haber estado ahí en vivo, sí recuerdo que por lo menos no estaba constantemente fumando. Yo me animaría a decir que en su programa no fumaba en cámara, ¿está bien? Pero ¿qué pasaba? Tenía, en donde estaba la cámara, le habían hecho una plataforma para un cenicero, ¿sí? Y ahí sí le encendían los cigarrillos. Y se lo dejaban ahí. Cuando se pudiera, se escapaba, Claro. sí, y fumaba. Que eso mismo hacía Gerardo Sofovich, lo mismo. ¿Sí? Gerardo Sofovich también, que muchas veces no fumaba en cámara, ¿sí? Pero se escapaba y fumaba, y a veces se veía en el mito de la cámara. Sí, sí. Ya sabía cómo era, sabía que era el cigarrillo de él. Claro. El único Muy loco, muy loco. La verdad no En podía los nuevos agregarlo. tiempos, sí. En los nuevos tiempos, sí. Y así quedó también. Y así quedó también. Sí, pese a que no se podía fumar, él era él por contrato, la nata tenía, mi hermano fue el médico terapista de él de los últimos tiempos. Sí. Y la nata por contrato tenía que él podía fumar en los estudios. Y de la misma manera, ahora no me puedo acordar el nombre, que obviamente en ningún lugar cerrado se puede fumar, en el Teatro Colón no se puede fumar tampoco. Bueno, no me acuerdo quién, hay una persona que sí por contrato puede fumar adentro del Teatro Colón. Mira, Ahora no me acuerdo si es Borestein, no sé. no sé. Igualmente si se googlea es conocido como dato. No la tenía. Pero vos decís como espectador puede fumar. O como, o como trabajador adentro, o como el director, o como los bailarines, o como las orquestas. No, en el teatro, a ver, Un músico. en un lugar cerrado no se puede fumar. Claro, en el teatro, no, obviamente. pero la persona Sí. que sí tiene autorizado. Ah, no es un artista, es un No, artista. debe ser alguien. Sí, Sí. Si vas a ver Sí. un espectáculo, no pedís que te dejen Sí, fumar. claro, no. Sí, claro. No, claro, pero Ahora por eso me me extrañaba. Claro. Sí. No tiene por contrato que es el único que puede fumar adentro del Teatro Colón. Sí, sí. Es alguien que tiene que ver con el Teatro Colón, además. Algún grande de ahí adentro. Sí. Alguien. ¿Eh? No, No, pero alguien así. Sí. Claro. Julio Importante, Boca. alguien importante, Sí, un sí. integrante que pese. Sí, Claro. la verdad no me puedo acordar. Ah, pero... sí, yo Daniel Menta no. Me voy a fijar a ver si lo encuentro. Bueno. Bueno, Bueno, muchas gracias.